Buenos días, mi nombre es Milena Villalobos y el tema de hoy es sobre la descripción de la fertilidad de los suelos de la cuenca del lago de Maracaibo y también daré una introducción sobre enmiendas y fertilizantes. Este trabajo está basado en el artículo científico titulado Centro de Información y Referencia de Suelos para la Cuenca del Lago de Maracaibo, caracterización química y mineralógica de los suelos de la colección. Sus autores son Néstor Noguera, Wilhelmus Peter, Luis Jiménez y José Moreno, que este último en su momento perteneció al Departamento de Edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Ellos se basaron o recolectaron 14 perfiles de suelo de los principales de la cuenca del lago de Maracaibo. De La Guajira se seleccionaron dos perfiles de suelos diferentes. El primero de estos se identificó con el código ZU03. Este mostró un pH neutro y ligeramente ácido, contenidos bajos de materia orgánica, calcio y magnesio altos, potasio muy bajo y también contenidos de sodio alto en las capas subsuperficiales. La capacidad de intercambio catiónico varió de muy baja en la superficie a moderada en las capas subsuperficiales. La saturación con bases es alta y la conductividad eléctrica varió entre muy baja en la superficie hasta muy alta a una profundidad de 115 centímetros. El perfil 2 se identificó con el código ZU06, que puede verse los valores reflejados de pH fluctúan entre neutro y ligeramente básico, el carbono orgánico es bajo, las bases cambiables son altas y la capacidad de intercambio catiónico es alta, al igual que la saturación básica y la conductividad eléctrica varió de moderada en la superficie a muy alta a una profundidad de 200 centímetros. Se dice que en el perfil 1 hay un pH neutro y ligeramente ácido. Y como sabemos, un pH neutro puede ser favorable para la mayoría de los cultivos y los pastos, pero un pH ligeramente ácido puede limitar la disponibilidad de nutrientes como el fósforo. Entonces, un bajo contenido de materia orgánica limita la actividad biológica del suelo, también reduce la mineralización y la disponibilidad de nutrientes. Hablamos de que el calcio y el magnesio tienen un alto contenido y a pesar de que son nutrientes esenciales, niveles excesivos de ellos pueden interferir con la absorción de otros nutrientes, especialmente el potasio. Entonces, a esto se debe el potasio bajo. La presencia alta de sodio puede causar problemas de salinidad y también afecta la estructura del suelo, puede causar compactación. La capacidad de intercambio baja muestra una limitante para la retención de nutrientes. La saturación de bases alta puede ser favorable, pero como hay altos contenidos de sodio, indica que es un suelo salino. La conductividad variable indica un buen drenaje en la superficie, pero en las profundidades habría acumulación de sales, entonces sería un problema. En el segundo perfil nos dice de que hay un pH neutro y un pH ligeramente básico. Entonces, como sabemos, el pH neutro puede ser favorable, pero un pH ligeramente básico puede limitar la disponibilidad de nutrientes como el hierro y el fósforo. Aunque también nos dice de que las bases intercambiables son altas y también la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, esto puede decirnos de que hay disponibilidad de nutrientes, pero también hay limitaciones por interacción o afectación de otros factores. En la altiplanicie de Maracaibo también fueron seleccionados dos perfiles, uno que corresponde al sector semiárido y otro correspondiente al sector subhúmedo. En el sector semiárido el pH varía entre neutro y muy ácido, mientras que para el sector subhúmedo el rango de pH varía entre ácido y muy ácido. En ambos perfiles el contenido de carbono orgánico varía entre mediano y bajo, las bases intercambiables de calcio, magnesio, potasio y sodio mostraron valores entre medios y bajos, la capacidad de intercambio catiónico varía entre baja y muy baja en la capa superficial y de moderada a alta en las capas subsuperficiales. La saturación con bases mostró valores entre medios y altos y la conductividad eléctrica valores bajos en todos los perfiles. Entonces, un pH ácido a muy ácido puede limitar disponibilidad de nutrientes como el fósforo, el calcio y el magnesio. También la alta acidez puede llevar a la solubilización del aluminio, por lo que puede ser tóxico. Entre la estructura del suelo, que se refiere al contenido de carbono orgánico, de mediano a bajo puede resultar en una estructura del suelo muy deficiente, ya que afecta la aireación y el drenaje. Una capacidad de intercambio catiónico de baja a muy baja indica que ese suelo tiene una baja capacidad o una capacidad muy limitada para retener cationes esenciales como el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Entonces también puede resultar en un balance
nutricional, en un desbalance nutricional, porque mientras algunos nutrientes estén presentes en mucho exceso, otros pueden ser deficientes. La saturación de bases varía entre media y alta. La presencia de estas bases, como el calcio, el magnesio y el potasio, en niveles medios a bajos no puede ser suficiente. Al igual que los demás, en la zona correspondiente a la Machiques-Colón también se eligieron dos perfiles que representan las condiciones de suelo dominantes en el área del bosque húmedo. El primero de estos perfiles es identificado con el código ZU04, representa un suelo ácido con problemas de drenaje, y el segundo, identificado como ZU05, representa suelos ácidos pero sin problemas de drenaje. Para ambos casos, los valores de pH son fuertemente ácidos, el carbono orgánico de mediano a bajo, las bases cambiables son bajas, al igual que la capacidad de intercambio catiónico, la saturación con bases y la conductividad eléctrica. Entonces, como dijimos anteriormente, la acidez en el suelo, un pH fuertemente ácido por debajo de 5.5 puede limitar la disponibilidad de nutrientes. En suelos muy ácidos, el fósforo tiende a formar compuestos insolubles, lo que dificulta su absorción por las raíces. También puede haber toxicidad por aluminio. El bajo contenido de carbono orgánico puede llevar a una estructura de un suelo deficiente, que al igual afecta aireación y drenaje. La baja capacidad de intercambio catiónico presenta o afecta la disponibilidad de nutrientes, su retención. La baja saturación de bases indica que hay una escasa proporción de cationes básicos y puede llevar, al igual, deficiencias de nutrientes. La conductividad eléctrica baja puede indicar una baja concentración de sales solubles en el suelo. En la región del sur del lago se seleccionaron 4 perfiles representativos del bosque húmedo, 3 para las condiciones de las planicies aluviales y 1 para el piedemonte andino. El primero fue identificado con el código ZU07 correspondiente a la serie del Chama. Presenta valores de pH entre neutros y ácidos con contenidos bajos de materia orgánica y medianos a altos de calcio y magnesio, una capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases alta y una conductividad eléctrica baja. Como ya lo hemos venido hablando, el bajo contenido de materia orgánica afecta mucho la estructura del suelo y también la retención de nutrientes y agua. Un pH neutro puede ser óptimo, pero un pH ácido puede limitar la disponibilidad de nutrientes. También en suelos que tienden a ser ácidos puede haber aumento de solubilización de metales pesados que pueden ser tóxicos para las plantas, como puede ser el aluminio. Una baja conductividad eléctrica indica una baja concentración de sales solubles. El calcio y magnesio de mediano a alto, aunque son nutrientes esenciales, el exceso con otros nutrientes puede llevar al desbalance. También puede haber competencia por nutrientes, ya que altos niveles de calcio pueden interferir con la absorción de otros cationes, como el potasio. Ahora, una alta capacidad de intercambio catiónico y una alta saturación de bases son generalmente positivas en un suelo, ya que los niveles absolutos de nutrientes son bajos. Esto puede no ser suficiente para las necesidades nutricionales de los cultivos, pero en algunos casos una alta saturación de bases puede llevar a la acumulación excesiva de ciertos nutrientes, lo que puede resultar en toxicidad. En el segundo perfil, ZU08, que corresponde al Bancham, tiene una textura arenosa, valores de pH ácido y ligeramente ácido, carbono orgánico de medio a bajo, contenidos medianos a altos de calcio y magnesio, baja capacidad de intercambio catiónico, alta saturación con bases y baja conductividad eléctrica. El tercer perfil, ZU09, corresponde a la serie Puerto, lo que es muy similar en sus propiedades químicas a la del Chama, aunque el contenido de sales es alto y las texturas son más pesadas con problemas de drenaje. Este perfil, el último perfil, quedó identificado como ZU12. Se caracteriza por ser un suelo ácido con problemas de drenaje, contenidos bajos de materia orgánica y de bases cambiables y con baja capacidad de intercambio catiónico, baja saturación con bases y baja conductividad eléctrica. Podemos observar cómo la capacidad de intercambio catiónico, los contenidos de materia orgánica en cada uno de estos suelos, la conductividad eléctrica y la saturación de bases pueden afectar negativa o positivamente la disponibilidad de nutrientes en cada uno de estos suelos. En el cuadro número 1 podemos ver las propiedades físicas para cada uno de los perfiles estudiados. Entonces, en este cuadro, como ya dije, tenemos la clasificación taxonómica de cada uno de los suelos pertenecientes a los 14 perfiles que fueron estudiados. La profundidad, el pH, que como sabemos va de 0 a 14, y obviamente pues el 7, que sería la mitad, se clasifica como un suelo con pH neutro.
el porcentaje de carbono orgánico que nos indica la mezcla de compuestos orgánicos que hay presentes en ese suelo, las bases intercambiables que son calcio, magnesio, potasio y sodio, que como ya sabemos que el exceso de una base intercambiable pues puede influir en la disponibilidad de otra o de cualquier otro nutriente. La capacidad de intercambio catiónico, que es la que nos indica la capacidad de ese suelo de la retención de nutrientes según los cationes, la saturación de bases, que está relacionada con el pH y pues que es la proporción de la capacidad de intercambio catiónico, y la conductividad eléctrica, que es lo que nos indica la cantidad de sales solubles que hay presentes en ese suelo. Conocer todos estos parámetros es algo muy importante, ya que todas estas condiciones físicas son las que nos van a permitir conocer y tomar decisiones de cómo laborar en ese suelo, cómo fertilizar y con qué para corregir deficiencias, ya sea tanto del suelo como tal o de las plantas. También nos ayuda a saber cómo vamos a manejar el drenaje del cultivo o de ese suelo en cuanto a un cultivo en específico, y pues obviamente sabremos la disponibilidad de nutrientes que hay y sabemos si va a ser factible cultivar en ese suelo o cómo utilizarlo. En el cuadro número 2 podemos observar el análisis granulométrico de cada uno de los perfiles de suelo, de acuerdo a la profundidad. Este análisis es lo que nos permite conocer el tamaño de las partículas que lo componen, influyendo obviamente en sus propiedades físicas. Aquí podemos ver su clasificación de acuerdo al porcentaje de arena, limo o arcilla y la clase textural a la que pertenece. Esto nos va a permitir evaluar permeabilidad, drenaje, capacidad de almacenamiento de agua, podemos planificar las prácticas agronómicas, podemos recomendar fertilización, encalado o cualquier otra práctica, y podemos entender cómo se comporta ese suelo bajo diversas condiciones y usos. Diferencias entre fertilizantes y enmiendas. Como podemos observar en la imagen, el fertilizante es un nutriente que se aplica directamente a la raíz de las plantas y es asimilable. Entonces se puede deducir de que son sustancias que se aplican a las plantas para proporcionar nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas. Como tal, los fertilizantes suelen contener nutrientes, ya pueden ser sintéticos, en formas solubles que son fácilmente asimilables, mientras que las enmiendas son materiales que se añaden al suelo para mejorar su estructura, fertilidad, capacidad para retener agua y nutrientes. Y no siempre las enmiendas se utilizan para aportar nutrientes en grandes cantidades, sino más que todo para mejorar la estructura y la fertilidad del suelo. Obviamente, pues mejorará las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Ya puede incluirse la aireación, la retención de humedad y la capacidad de intercambio catiónico. Y también un factor o algo muy importante es que ayudan a mejorar la actividad microbiana de ese suelo. Los fertilizantes son de manera sintética, mineral, mientras que las enmiendas suelen ser más de maneras orgánicas. Clasificación, dosis, fuente y época de aplicación de los fertilizantes y las enmiendas. Para comenzar, los fertilizantes son derivados sintéticos. Estos se clasifican en simples o compuestos. Los fertilizantes simples se refieren a que tienen un solo nutriente y los compuestos a que pueden tener más de un nutriente. Como ejemplo tenemos en el simple la urea, que aporta un 46% de nitrógeno, mientras que en los compuestos podemos poner como ejemplo un triple 15 que tiene un 15% tanto de nitrógeno como fósforo y potasio. Los fertilizantes se aplican en momentos específicos del ciclo de crecimiento de las plantas, ya sea durante las etapas de mayor demanda de nutrientes, que puede ser antes o durante el crecimiento. Pueden ser aplicados en varias ocasiones a lo largo de la temporada, dependiendo de las necesidades nutricionales, ya que cada nutriente juega un papel fundamental dentro de la planta. Los fertilizantes se pueden aplicar de diversas maneras al suelo, puede ser aplicar de diversas maneras a la planta. Pueden ser por aplicación al suelo, se puede espolvorear o incorporar el fertilizante en el suelo, por medio de fertirrigación, que es disolviendo un fertilizante en agua y aplicándolo a través de sistemas de riego. Cabe destacar que el fertilizante que se vaya a aplicar por fertirriego tiene que ser un fertilizante que sea soluble. También se puede hacer una aplicación foliar, que es pulverizar el fertilizante directamente sobre las hojas de las plantas para una absorción rápida. Las dosis de los fertilizantes son específicas y se deben calcular según el tipo de planta, el análisis del suelo y obviamente las recomendaciones agronómicas. Y su frecuencia puede variar según el cultivo y los requerimientos de ese cultivo, el estado del suelo y las condiciones climáticas. Las enmiendas
principalmente son de origen orgánico. Entre ellas podemos encontrar compost, lombricompost y estiércol. Estas se aplican principalmente antes de la siembra o durante la preparación del suelo, ya que su efecto suele ser a largo plazo y se manifiesta gradualmente. Puede ser incorporada al suelo en cualquier momento del año, pero tiene que ser previo a la siembra. Generalmente se incorporan al suelo, su aplicación es incorporándola al suelo mediante labranza, ya que se puede mezclar la enmienda con el suelo utilizando arados. Puede ser superficial, se puede esparcir la enmienda sobre la superficie del suelo, aunque suele ser menos efectivo si no se incorpora adecuadamente. La cantidad aplicada depende del tipo de enmienda y del estado del suelo. Estas se aplican en volúmenes mucho mayores que los fertilizantes. Los fertilizantes se suelen aplicar en kilos por hectárea, mientras que las enmiendas se aplican en toneladas por hectárea. Su aplicación es mucho menos frecuente, puede ser una vez al año o una vez cada 2 años, dependiendo la necesidad de ese suelo. Muchas gracias.